Con Voz de Mujer, cada semana una cita con historias que tocan el alma. Jacqueline Alfaro, coach y motivadora, y Yorleni Ureña, psicóloga, nos acompañarán en un podcast lleno de amor, pasión y profesionalismo. Mujeres auténticas y reales, mujeres aventureras llenas de vida, mujeres que creen y crecen juntas. Conversaciones que transforman vidas. Esto y más encontrarás cada semana en Con Voz de Mujer, tu podcast. A continuación. Hola, hola queridos amigos, otra semana más compartiendo con todos ustedes en Con Voz de Mujer. Muy contentos y agradecidos y de verdad, pues lógicamente esperando que si ustedes están compartiendo el día de hoy nuestro programa, pues que lo compartan con otras personas. Recuerden que ustedes pueden ubicarnos por medio de las redes sociales como son Facebook, también lo que es YouTube y también lógicamente Spotify. Y pues queremos hoy contarles que como todas las semanas, hoy tenemos un podcast muy interesante y quiero pues lógicamente saludar a mi compañera y amiga Yorleni Ureña. ¿Cómo estás, Yorle? Hola, hola, hola a todos y a todas. Bueno, qué lindo tenernos por acá en este podcast que grabamos con mucho cariño para toda nuestra comunidad lindísima de mujeres que nos siguen y los invitamos, por supuesto, a seguir nuestras redes sociales. Nuestro Facebook, nuestro Instagram, por favor, denle en seguir. Y hoy tenemos un tema lindísimo y además súper necesario, porque yo creo, en mi mundo espacial todavía estamos empezando el año, ¿verdad? Así en mi mundo todavía estamos empezando el año, en mayo. Mes, ¿verdad? Pero bueno, terminando el quinto mes. Ok, pero para mí todavía estamos empezando el año. Entonces, hoy traemos una invitada muy especial que nos va a hablar, Jackie, sobre el adecuado manejo de las finanzas personales, que es un tema que nunca está de más y en el cual tenemos muchísimo que aprender. Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada Tatiana Serrano. Tati, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, Un Jackie, gusto, de verdad. Yorleni. Estoy muy honrada, muy contenta de estar aquí, de poder, ojalá, motivar a muchas mujeres a que tomemos las riendas de nuestras finanzas y que cumplamos nuestras metas y nuestros sueños. Ok, normalmente, casualmente, cuando volvemos a repetir, cuando hablamos de finanzas, hablamos sobre cosas que a veces para muchísima gente es imposible. Dicen, bueno, pero es que realmente, es que qué difícil, uno va al día a día y no podemos, especialmente nosotras como mujeres somos las que más economizamos en la casa. Pero cuando hablamos de familia, pues de ahí todo se complica. Sí, correcto. Creo que es muy importante a la hora de trabajar las finanzas personales, trabajar con nuestras creencias. Entonces, cuando queremos que un árbol dé frutos buenos, abundantes, necesitamos trabajar en la tierra. Entonces, empezar por todas esas creencias que hemos ido absorbiendo desde los 0 hasta los 7 años de edad son súper importantes. En esos casos es buena idea tomar un cuaderno y un lapicero y anotar. ¿Qué pienso yo del dinero? ¿Cómo me relaciono yo con el dinero? Y muchas veces pasa que escuchamos a mamá o a papá decir, el dinero no crece en los árboles, o la vida es muy cara, todo es difícil, hay que trabajar muy fuerte. Bueno, la buena noticia es que nació para maceta, el corredor no pasa. O sea, si nacimos pobres, pobres nos vamos a quedar toda la vida. Exacto. ¿Verdad? Son esas creencias que nos hacen muchas veces estancarnos en un, de ahí, esta fue la realidad en la que yo nací, yo no puedo soñar, yo no puedo aspirar a tener, digamos, cosas bonitas y diferentes, a menos de que sea con crédito. Pero ahorita vamos a entrar a ese punto, Tati. Ese es un punto muy importante. Pero ahorita le entramos. La gente piensa que solo podemos construir una vida a punta de las famosas plastiquitos esos que nos dan y que a veces salen hasta en Coflex, ¿verdad? Pero no es el norte que creo que deberíamos seguir nosotras como mujeres, que somos las que siempre guardamos los cinquitos. Y pues vos dijiste ahora un punto importantísimo, anotar todos los ingresos, pero también anotar todo lo que te entra, pero también todo lo que sale, que a veces se nos olvida que ese es el comparativo que deberíamos tener nosotras mismas hasta en nuestras casas. Sí, claro.
hay muchos ejercicios que podemos hacer. A mí me gusta enfocarme desde lo más profundo para ya después irnos organizando, ¿verdad? Entonces, una vez que trabajemos nuestras creencias y que nos demos cuenta de que esas carencias de pensar de que podemos manejar nuestras finanzas, de que podemos hacer crecer nuestro patrimonio, protegerlo, son fundamentales. Entonces, no puedes convertirte en esa persona exitosa sin estas herramientas. O sea, si primero, espérate, lo que estás diciendo, punto número 1 es, lo primero es trabajar la mente, entonces. Completamente. Yo no puedo entonces tener unas finanzas saludables si no trabajo primero la mente. Y esto lo hemos visto, Tati, Jackie y amigas, en cómo se nos habla de personas a las que tal vez, por ejemplo, los papás eran dueños de un negocio y se lo heredan a los hijos. Lo agarraron los hijos y en 6 meses lo quebraron. Correcto. Un patrimonio de 50 y de 30 años. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que posiblemente esos hijos no han trabajado la mentalidad acerca del negocio, de las finanzas, del dinero. Entonces lo que nos estás diciendo es que para poder tener unas buenas finanzas y poder ser abundantes, primero tenemos que trabajar la mente. Correcto. Yo siempre he dicho que hay que tener mente de millonario para vivir como millonario. Exactamente. Si tenés mente de pobre, pues hasta ahí te quedaste. Exactamente, de hecho las personas más millonarias en el mundo no tienen profesiones afines de finanzas, No. Son personas con ideas que no se han dado por vencidos. Entonces tenemos que aprovechar toda esta información que existe de que, ok, bueno, ¿cómo piensa un millonario? ¿Qué es lo que hace esta persona? ¿Cómo se organiza? Y apuntar, ok, yo necesito hacer la tarea, aunque no me salga bien este proyecto, voy a seguir con el siguiente proyecto y aprender de todas estas pérdidas que son enseñanzas en realidad. Experiencias. Ahora voy con la primera excusa, Okay. porque a mí me gusta aquí a lo práctico. Todas las que nos están oyendo van a decir, no, pero es que seguro Tatiana tiene plata, seguro Jackie tiene plata, Jorleni tiene plata, es que ella sí, pero yo no, porque el cerebro es experto en empezar a poner excusas. Y sabotearnos. Entonces, ok, Tati, si a mí vos me decís, Jorle, tenés que empezar un plan de ahorro. La primera excusa que se nos va a venir a la mente es que a mí no me alcanza, Tatiana. Yo no tengo capacidad de ahorrar. ¿Cómo debatimos eso? ¿Cómo hacemos para debatir eso? Bueno, la primera tarea, cuando ya nos ponemos a hacer la tarea de los números, es sacar por lo menos unos 3 a 6 meses de tus gastos. Agarro todos esos estados de cuenta, los recibos y hago una lista. ¿Qué se va para lo que son los recibos de la casa? ¿Qué se va en comida? ¿Qué se va en ropa? ¿Qué se va en los niños, en el estudio, en el carro? Si hay carro, transporte. Háganse una lista de absolutamente todos sus gastos, que se fueron a hacer las uñas, que compraron una lima, lo que sea. Tatiana, una de las reglas básicas es el 50-30-20, que realmente esa es la forma en que uno distribuye el dinero, el 50-30-20. Entonces, se supone que el 20 es el que deberíamos utilizar nosotros para esas cosas, para el ahorro que a veces nos cuesta tanto tener en nuestros propios hogares. Bueno, voy a echar para atrás un poquitito. Ajá. Yo hace 3 años perdí a mi mamá y de repente tenía mucho tiempo. Y en ese tiempo uno se pone a pensar, bueno, es que uno podría vivir la manera de una manera diferente. Entonces, ahí empezó mi pasión por las finanzas personales. Y ingresé a una escuela de finanzas personales en donde aprendí a organizar el dinero de una manera un poquitito más diferente. Okay. 55% va a los gastos de vida. Ok, Entonces, a todo. O sea, todos los gastos, comida, agua, luz, alquiler, todo. O sea, 55% de mis ingresos deberían de cubrir los gastos fijos. Exacto, los gastos mensuales. Debería de sobrarme un 45, entonces. Ajá. En sana teoría. Ahí hay que evaluar si mis gastos están excediendo mis ingresos. Ajá, y correcto. tomar decisiones, hay que tomar acción. Muchas veces no queremos, pero si queremos darle a la viejita interna que llevamos dentro un futuro. A mi yo del futuro. Así, a mi yo del futuro, una vida que yo estoy creando, voy a tener que hacer cambios ya. Okay. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el 55% para lo que son los gastos fijos mensuales,
es importante también dar un 5% de donación, porque manos que dan siempre van a estar bendecidas. Correcto. Y a donde hay emociones, sentimientos y creencias de abundancia, ahí va a permanecer y va a multiplicarse. Y el 10% se puede utilizar para lo que son ahorros e inversiones. Otro 10% para la libertad financiera y otro 10%, ya lo voy a apuntar porque se me acaba de Llevamos olvidar. un 60. 55 Ajá. gastos fijos, 5% de donaciones o diezmo, lo que popularmente se le llama diezmo. Usted délo donde usted quiera, donde le Ajá. nazca su Sí, a la corazón, familia, a una algún obra vecino, social, a lo que ajá. usted quiera. Ok, llevamos un 60. 10% para, dijiste. Ahorros e inversiones. Ok, ahorros, inversiones, allá llevamos un 70%. Ajá. Me queda 30. Otro 10% para educación, porque es importante siempre estarse Capacitando. trabajando, sí, crecimiento personal. 10%. Ajá. Llevamos 80. Ajá, y otro 10% para la diversión, porque estamos puestos en esta vida para poder ser felices. Entonces, ¿por qué no darle un porcentaje a que tengamos ese espacio para estar felices? Ok, entonces hay que guardar un dinerito para mis salidas, mis conciertos, mis vinitos con las amigas, mi cafecito, no decir, ay, es que estoy haciendo todo esto y entonces no tengo plata para tal cosa. Ahora, ¿qué pasa? La pregunta del millón. ¿Qué pasa si de mis ingresos no me alcanza para cubrir mis gastos fijos con el 55%, sino que mis gastos fijos se están llevando tal vez el 70 o el 80%? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer ahí, Tati? Porque eso es Entonces, una realidad. Tener ¿verdad? otro trabajo. ¿Ah? Tener otro trabajo. Bueno, es que hay algunos Es que una dicen- opción. Realmente, o sea, si lo vemos por ahí, yo lo tengo diferente y lo tengo un poquito dividido. Normalmente siempre he dicho que para mí algo importante, y quizás después de tantos años, tengo ya 40 años de ser empresaria, entonces en mi caso a mí me cuesta mucho el hecho de que me digan a mí, ok, voy a dividirlo así, así, así. Yo normalmente lo tengo así: 50% de necesidad de alquilar comida y transporte. Tengo 30% deseos o ocio. Esto incluye entretenimiento, que a veces nos cuesta a nosotros pensar que tenemos que tenerlo. Yoleni, que te encantan los conciertos, o sea, si no tenés ese pequeño, no puedes estar haciendo eso. Y el 20%, que para mí es ahorro o inversión. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros llegamos y decimos no tenemos para cubrir ese 50% o ese 55%? Veámoslo como sea. Normalmente un solo trabajo no nos rinde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los millonarios se hacen millonarios? Porque ellos no tienen una sola inversión, no tienen un solo trabajo. Ellos tienen muchos pequeños trabajos o muchas pequeñas empresas, las cuales generan para poder ver todo como un todo. Y de ahí es donde yo siento, y perdonando, pero es un poco mi campo, entonces es donde yo siento lo que viene a caer a razón de que no nos alcanza. Porque un día de estos estábamos haciendo un análisis, casualmente para mucha gente no es un misterio que yo tengo un restaurante, y hacíamos un análisis de eso. O sea, yo estoy agarrando de mis otras capacidades para cubrir muchos gastos de eso, del restaurante, que no es lo más lógico. Pero que la el forma, negocio debería de estar para Solo. otras. Ahora, Tati, solo las cosas. ¿puedo ahora interrumpir? sí, Pero ya vamos con... te doy la palabra, pero quiero que Por me eso me contestes encanta eso. que sea un podcast, Sí, porque sí. así todas podemos opinar. Quiero preguntarte esto. Si las oyentes están diciendo, no, es que, o sea, a mí no me da un 55, ¿verdad? O sea, mi salario casi que se está yendo un 80% en cosas de la casa. La pregunta del millón es, y aquí te la dejo y te doy la palabra, es, ¿tengo que generar más ingresos o tengo que ver cómo reduzco gastos? Ahora sí. Son dos opciones. Sí. Los millonarios son frugales. ¿Qué es ser frugal? Es realmente ver, lo necesito, lo quiero. Si es que lo quiero, tal vez no es una necesidad. Puedo utilizar ese dinero Exacto. en mis gastos fijos. Ok. Y tener otro trabajo, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no crecer, expandir? Si soy buena cocinando, si soy buena haciendo ejercicios, si puedo ayudar a amigas, háganse su emprendedurismo. Hagan De más acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus talentos. Exacto.
Exacto, sí, ¿por qué no? ¿Por qué El no hecho de crecer? emprender es fortalecer muchas veces lo que a veces nos cuesta o las herramientas que a veces no tenemos, que casualmente es muchas veces financieramente hablando, esa es la parte que nos cuesta aceptar, de que si nosotros no emprendemos en otros oficios, a veces no lo logramos. Yo, aunque tú seas psicóloga, en mi caso que soy periodista, o sea, si no me hubiera metido en un montón de cosas más, pues no estuviera haciendo lo que estoy haciendo hoy. Y se me viene a la mente que curiosamente cuando las personas emigran a otro país, van con esa mentalidad, ¿verdad? Ahorita que vos estabas hablando, yo decía, cuando la gente migra a Estados Unidos, tienen claro el fin. Correcto. Voy a ir a hacer plata. Y allá, por poner el país Estados Unidos, puede ser otro país, allá sí están dispuestos a tener 2 y 3 trabajos, pero aquí nos da pereza. No, ¿Por claro. qué? ¿Por qué aquí nos da pereza, Tati? Por eso es importante trabajar en esa tierra para que los frutos Ok. crezcan. Necesitamos un mapa que nos guíe hacia dónde queremos ir. Ok. ¿Qué tipo de vida quiero tener de aquí a 15 años? Exacto. ¿Dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero usar mi tiempo? Hay un ejercicio que me encanta. Dale, dale. Cuéntanos. Pensemos que el dinero no es un problema. Nuestras arcas rebosan de dinero, somos súper abundantes. Declarado. Amén. Amén. ¿Cómo es mi mañana? 3 cosas. ¿Cómo es tu mañana? Me levanto a las 4:30 de la mañana todos los días. No, pero si tenés en el país, en el panorama Sos- de que sos sos millonaria. superabundante, sos Por millonaria. eso, o sea, es que uno se levanta, desde que se levanta uno tiene que abrir la ventana y decir eso. Ok. Soy millonaria, soy una mujer exitosa, soy una mujer, que son las declaraciones afirmativas que nos falta a la mayoría de mujeres. Pero el ejercicio es, si yo hoy ya soy millonario, Sos. primero me levantaría tarde. Ah, no, Segundo, jamás. sí, yo me levanto, yo, Reni Ureña, Ah, no, yo no. me levantaría como a las 7 de la mañana, me levantaría con mucha paz, no correría, estaría tranquila y le dedicaría unos minutos a la meditación, luego haría ejercicio y por último desayunaría. Esa sería mi vida perfecta. O sea, tu de vida millonaria. comenzaría al mediodía. No, como a las 7 de la mañana. Pero tranquila, relajada, no como ahora que muchas veces me levanto súper enredada, súper acelerada porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, o sea, yo me imagino una vida en un paso a paso, más lenta, más tranquila. Más Pero relax. para hacer eso que estás diciendo, casualmente no se puede hacer siendo millonaria. No, claro que sí. No, Bueno, no se para- puede. En mis sueños sí. Una persona, Se una vale. persona millonaria es una persona, que de esos hay un montón y hay otros que viven solo establemente bien, pero no son millonarios. Pero una persona que es establemente bien o que está bien, no tiene ese tiempo. Esa persona se levanta a las 5, 4:30 de la mañana, Sí. va a hacer gimnasio durante 1 hora, después del gimnasio, si practica algún deporte se va, juega 1 hora pádel, o juega tenis, o juega lo que sea, luego llega a desayuna y luego se viste y se va a la oficina. ¿Por qué? Porque esa persona comienza a generar desde temprano. Para tener una vida como la que decís, Jorle, la diferencia es que no hay que ser millonaria, pero sí hay que tener una estabilidad económica, que esto se gana con 2 cosas: 1, con los años, y 2, con la paciencia. Porque no es que tampoco, por ser millonario, todo lo contrario, la gente cree que un millonario hace eso, vive en paz, tranquilo. No es así, o sea, y te lo puedo decir, no es así. O sea, las personas que más tienen son las que más trabajan y son las personas No que más día a necesariamente. día se esfuerzan. Esa es tu creencia. Esa es tu creencia. Sí. La Y mía la no. respeto. No, y la conozco porque Y la conozco respeto. muchísima gente que trabaja, Yo que se también. esfuerza y también, o sea, es más, mis amistades que están establemente muy bien, conozco el ritmo de vida que llevan y lamentablemente no podemos diferir y ni vivir de sueños, o sea, no se puede vivir de sueños, de que uno va a tener estabilidad económica y paz. Se puede tener las 2 cosas, sí, pero no bajo el contexto de que vas a tener o vas a ser millonario. Puedes tener una casa, un carro, ya haber pagado todo, puedes tener una estabilidad en lo que es la parte sana de vida, tus hijos ya estudiaron o están estudiando. Todo eso se puede contener bajo la idea de organizarse muy bien, bajo la parte donde
recibimos lo que ganamos, pero también tenemos ese fondo, y el fondo que nos cuesta a todos los ticos especialmente. ¿Por qué? Porque todo el mundo, que era lo que hablábamos ahora cuando estábamos antes del programa, todo el mundo vive o de las apariencias o vive de las tarjetas. Y no podemos viajar con tarjetas ni nada por el estilo. Podemos tener que saber que si vamos a viajar o si vamos a tener una vida muy bonita, la tenemos que hacer bajo un contexto de que, a mí me decían que cuando nosotros tengamos la plata en la mano, la distribuyamos, y ese poquitito que nos sobra, ese es el que podemos usar nosotros para también vivir una vida bonita y tener ahorros para viajes y todo. A vos te encanta viajar. Sí, pero me llama la atención, bueno, así es como tú vives tu vida de millonario y tus creencias. Yo creo que para mí, para Tatiana Serrano, una vida de millonaria, es una vida donde siempre tiene suficiente. Tiene suficiente para el futuro, tiene suficiente para el presente, tiene abundante tiempo, se organiza para poder socializar, para trabajar, para hacer las cosas que me nacen y que me gustan. Y cuando yo pienso en millonario, pienso en libertad financiera, que tal vez no necesariamente son los 10 millones de dólares en la cuenta de banco, porque mis gastos... Pero entonces aclaremos algo. Estamos hablando de un millonario mental y millonario de corazón y la paz, tranquilidad, no un millonario con las cuentas como la gente pensaría de los millones, ¿verdad? Jackie, porque pero es que yo no nos tengo que diferir totalmente. No nos enfoquemos en ser millonario. Mira el concepto que Tati está usando. Lo que estamos hablando es de libertad financiera. Paz y tranquilidad, que es lo que todos queremos. Exacto, porque esta vida, yo sí soy como alineo con Tati en ese sentido. Ajá. O sea, yo creo que esa vida, por ejemplo, de levantarme tranquila, de no correr tanto, de hacer ejercicio, yo creo que esa vida la lleva mucha gente que no es millonaria. Por ejemplo, los pescadores, yo siempre veo a los pescadores en la playa, la gente que vive en los sectores de mar, es gente que no tiene mucha cantidad de dinero, pero tiene libertad financiera. Y a eso lo llamo yo paz, tranquilidad y amor, o sea, viajar ligero. Tienen lo suficiente para vivir y no necesitan más de lo que ya tienen para vivir, porque para ellos ir tranquilos, ver el atardecer todos los días y caminar descalzos por la playa es ser millonarios. Pero eso es un viaje ligero. Sí, Yoleni, son dos cosas totalmente distintas. O sea, ahí tenemos que separar. Una cosa es el viaje ligero que hacen los que se van a vivir, todos los extranjeros que vienen a Costa Rica y se van a vivir a Limón y se van a vivir, que tú lo ves y lleva esa vida relax y ellos nada les preocupa, nada, y viven bien. Tal vez no tienen nada propio, pero viven bien. Sí, claro. ¿Me entiendes? Ellos viven más ligero, ellos viven... O tal vez tienen cosas propias haciéndoles dinero, ingresos pasivos también, para ellos vivir aquí para bien. ellos vivir aquí bien. Ajá. Y viven relax, o sea, y sí se vale. Y se vale como decís vos, o sea, qué rico levantarse tarde, hacer esto, hacer el otro. Claro que se vale. Lo que pasa, y tal vez en eso me podés ayudar, lo de los tips de cómo tener una libertad financiera, no pensando en que ojalá tener la idea de ser millonarios, ¿verdad? No solo financieramente, sino espiritualmente, porque para mí la energía más grande es la del espíritu, entonces yo declaro qué es lo que quiero yo en mi vida, pero también el hecho de que la libertad financiera se debe conseguir con ciertos tips que no todo el mundo, lógicamente lo sabemos, hay gente que trabaja y no lo logra, pero entonces Tati, tal vez por ahí veamos eso, ¿cuáles serían los tips que podemos dar para poder decirle a la gente, ok, yo puedo tener libertad con estos pequeños consejos? Sí, bueno, hay que ser muy realistas. Exacto. Si el salario no me alcanza para solventar el 55%, correcto, para que cubra mis gastos, tengo que hacer recortes. ¿Qué quiere decir eso? Que si no me puedo comprar los zapatos de marca, si no puedo ir a tal restaurante, si no puedo ir a un concierto, si no puedo viajar una vez al año, no lo hago, porque eso no es necesidad. Exacto. Hay que ser muy fiel a lo que queremos, por eso es importante trazar un mapa de vida, dónde quiero ir, porque si no sabes para dónde vas, no vas a ir a ningún lado. Exacto.
Entonces, No hay norte. si nos marcamos nuestros objetivos, si interiorizamos realmente qué nos hace felices como seres humanos, porque no nos vamos a llevar el carro, no nos vamos a llevar la casa, no nos vamos a llevar nada el día que nos vayamos. Correcto. ¿Cómo podemos vivir con las cosas que realmente nos hacen felices por acá? Que para mí, tener tiempo para compartir, para poder no Descansar. solamente compartir socialmente, sino también las cosas que he ido aprendiendo, es primordial porque me llena como ser humano. Eso es riqueza de vida. Sí. Eso es riqueza de vida. Una vez que te organizas con tus gastos, te das cuenta de que tal vez ese salario sí te alcanzaba y te alcanza para viajar y te alcanza para invertir y te alcanza para muchas otras cosas. Pero y de con un plan, repente pero con un plan, Tati. hay que organizarse y Exacto. todas somos diferentes. Unas somos asalariadas, otras somos emprendedoras, otras tenemos varios negocios. Todas nos tenemos que organizar según nuestras necesidades. Correcto. Entonces, Ahora, bajo esto concepto que me estás diciendo, ¿qué pequeños ejercicios podría hacer la gente ¿Qué cosas para prácticas pueden hacer como para ellos? poder llegar y decir, lo puedo lograr? Y tal vez no en sueños grandes, sino pues viviendo una vida con un viaje pequeñito, Yo quiero preguntarle, con una maleta Tati, pequeña. Ajá. Tati, por ejemplo, vos que tenías este viaje que era un sueño a Finlandia. A Finlandia, Sudáfrica. A Sudáfrica. Vos Sí. me contaste este viaje 2 años antes. Exacto. Creo que 2 años antes hablamos de este viaje. Entonces, muchísima gente nos gusta viajar y es muy bonito, pero yo no me puedo sacar, bueno, por lo menos yo, Jorleni Ureña, a mí no me daría la bolsa para sacarme un viaje de $5,000 en 6 meses, o sea, no me daría. ¿Cómo hace una persona para decir, ok, yo quiero este sueño, pero ¿qué tengo que hacer puntualmente para hacerlo realidad? Porque el mundo, la vida, las redes sociales, la idea que nos venden es todo se puede, quiero, puedo y me lo merezco. Y en ese quiero, puedo y me lo merezco, viene el tarjetazo, viene la deuda, porque yo me merezco ir al viaje. ¿Cómo hiciste vos para poder conseguir ese sueño que requería una inversión? bueno, ahí es donde están los porcentajes que vamos a agarrar del salario. Y si yo tengo una meta de ir a un viaje que cuesta $5,000 o $10,000, ¿cuánto necesito ir ahorrando por mes y en cuánto tiempo lo voy a tener? Porque no se trata de que, ok, me voy el próximo año, pero no me alcanza para el próximo año. Entonces lo aplazo para 3 años. Yo me voy organizando para que cuando yo haga ese viaje, lo disfrute y que regrese y que tenga el dinero que me resuelva el tiempo que no estuve trabajando, 1, porque los importante. recibos los siguen cobrando. Y ese mes yo no 2, trabajé, digamos, Ajá. si sos trabajador Hay que cubrir la independiente. comida, Ajá. gasolina, todo lo que necesitas para poder vivir. Entonces hay que ser muy realistas. Entonces ahí es donde nos tenemos que decir, estas acciones que estoy tomando hoy me acercan a mi objetivo o me alejan. 1. 2. Rodearnos de personas que piensan como nosotros, que te vayan a inspirar, que te ayuden, no que te digan, se lo merece. Vamos, Dios proveerá. Exacto, el Señor proveerá. Ese cuento Dios proveerá y No. entonces no trabajas y vas y gastas y el tarjetazo va. No, y Y chicas, el tarjetazo. a ver, vienen del viaje con la angustia de que tengo, De que tengo que pagar comenzar ese a viaje. pagar y así conozco un montón de gente. Eso yo, para o sea. mí no es felicidad. Igual A los mí conciertos. A mí eso no me daría Claro, paz, sí. digamos, a mí eso no me No, daría jamás, paz, ¿verdad? jamás. Bueno, Diana, Tati, de verdad que vamos a tener que tener otro encuentro Otra vez. contigo, sí, otro encuentro contigo, porque creo que este tema es, además de que nos apasiona a las 3, porque realmente es un tema que nos apasiona, y pues ya uno llega a cierta edad que también dice, yo ya pasé por donde asusta, ya vi, y ya mis 56, les puedo jurar, he hecho de todo un poquito, pero de verdad, creo que, Tati, lo mejor que podemos decir en este programa es que merecemos otro programa como este para poder seguir hablando y tal vez solamente dejar esto y agradecerte definitivamente. Hay cosas que se nos olvida siempre en la vida, que podemos tener las dos opciones, o un trabajo muy bueno o un segundo trabajo, hasta un tercer trabajo. A veces decimos, es que la gente en otros países que va y trabaja, sí, claro, lo vemos, van, se hacen en otros países de casa, carro, esto y el otro, y lo mandan a Costa Rica.
Pero si lo hacemos en nuestra propia tierra, si trabajamos en nuestra propia tierra, si pensamos en grande en lugar de pensar en pequeño, si vemos esas grandes cosas como esas pequeñas cosas como grandes cosas, creo que pueden hacer la diferencia. Vamos a dejar este podcast hasta aquí, pero realmente para próximamente, vamos a ver cuándo agarramos a Tati, esperemos que para este mismo tiempo, para poder seguir conversando y hablando. En una conversación de 3 amigas, 3 mentes diferentes, pero lo más importante es que todas queremos un mismo bien, que es que todas viajemos ligero, tengamos una libertad financiera y podamos tener mucho amor en la vida. Gracias, de verdad, amiga, compañera. Tati, muchísimas gracias por tu compañía. Por ahí queremos ver si después podemos organizar, invitar a las chicas a un pequeño tallercito de manejo de finanzas personales, pero definitivamente creo que el tema da para más y aquí el problema que siempre tenemos es el tiempo. Entonces, invitadísima para nuestros meses posteriores, ahí te vamos a estar contactando para que vengas y nos des más estrategias. ¿Con qué quieres cerrar para la comunidad? Muchas gracias por este espacio y quiero contarles que el tiempo pasa y trabajamos muy duro para a veces que otras personas se estabilicen económicamente. Es hora de que pienses en ti y que todo ese esfuerzo vaya para tu estabilidad económica. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la otra semana. Ya saben, jueves 6 de la tarde por medio de todas las redes sociales. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Con Voz de Mujer. Cada semana, una cita con historias que tocan el alma. Jacqueline Alfaro, coach y motivadora, y Yorleni Ureña, psicóloga, los acompañarán en un podcast lleno de amor, pasión y profesionalismo. Mujeres auténticas y reales, mujeres aventureras, llenas de vida, mujeres que creen y crecen juntas. Conversaciones que transforman vidas. Esto y más encontrarás cada semana en Con Voz de Mujer, tu podcast.